Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Hoy tenemos como invitado al cumpleañero del día, Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Gracias por acompañarnos, sobre todo entendiendo que hoy es tu cumpleaños. Qué mejor manera de celebrarlo haciendo lo que a uno le gusta y lo que uno ama, y eso es muy importante para nosotros. Felicitaciones en nombre de todo el equipo de Noticiero Venevisión, especialmente por haber hecho la diferencia en tu agenda, de haber venido el día de hoy. Gracias. No, encantadísimo de estar aquí siempre. Y feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Luis Vicente, es muy interesante siempre leer tus análisis porque se convierten en controversiales y que pueden ser interpretados de distintas maneras. A veces uno, cuando hace la lectura de lo que sucede en Venezuela, es muy complicado poder interpretar tantas variables juntas, tantas realidades contrastantes, y cuantificar eso que es complicado ver a simple vista es uno de los desafíos que tiene Data Analysis. Quisiera que nos hablara acerca del último estudio que desarrollaron, cuáles son las interpretaciones que hay hoy de la realidad de Venezuela. Sí, bueno, sí, terminamos. De hecho, ayer presentamos nuestra última investigación del mes de octubre. Y bueno, es una investigación muy grande sobre diferentes aspectos políticos, sociales, económicos del país. Pero yo quizás arrancaría por decir que lo que más me llamó la atención es el cambio en el problema que la población ve, que está quitándole el sueño en este momento, y que tradicionalmente durante muchos años había sido la inseguridad. Es decir, la inseguridad era lo que... Era el tema central. Era el tema central porque se metía en tu casa, afectaba, amenazaba a tu familia. No es que el problema de inseguridad se haya resuelto. Eso te quiero preguntar. Cuando se habla de la seguridad, el tema de las percepciones es muy determinante. Y muchos pudieran pensar que han bajado los índices de inseguridad. Esta mañana el alcalde de Guarenas lo decía en la entrevista aquí, en este mismo espacio, y decía que han disminuido los índices de inseguridad. No poseo en mis manos las cifras para poder contrastar esto, pero quiero preguntarte, ¿es un tema de percepción o se trata de que la situación económica es tan agobiante que ahora es la protagonista y la gente no le presta tanta atención al tema de la seguridad? Probablemente pueden haber algunas mejoras puntuales en índices muy específicos de inseguridad. Por ejemplo, sí se ha reducido, no te sé decir el porcentaje exacto, pero sí hay una reducción, por ejemplo, en el tema de los secuestros express, que habían sido, digamos, desbordados hasta el año pasado e incluso a principios de este año, y sí ha habido, digamos, parece una acción mucho más fuerte sobre ese tema, y sí se nota numéricamente alguna reducción, por lo menos de los que son reportados. Pero esas reducciones no es posible que la población masiva las perciba todavía. Es decir, tú puedes mejorar en términos de inseguridad, pero eso, digamos, pasa mucho tiempo antes de que la población te diga, hey, estoy más seguro. Eso no pasa. Es decir, tú puedes hacer esfuerzos gigantes y pasar 3 años y la gente todavía se siente agobiada por lo que estaba viviendo 3 años atrás. La razón por la que la inseguridad ya no es el primer problema en la mente de la población, que fue superada por otros, es porque los otros 2 factores que ahora están encima, que son básicamente la inflación y el desabastecimiento, ocurren a diario en la vida cotidiana. Es decir, la inseguridad es un riesgo que te puede pasar o no te puede pasar. En cambio, la inflación te pasa todos los días. El desabastecimiento te pasa todos los días. Es decir, tú fuiste al abasto, fuiste al supermercado, fuiste incluso al bachaquero, donde hayas ido, tú te vas a enfrentar a 2 problemas. Lo primero es que no consigues lo que tú estás buscando y tienes que ir, digamos, saltimbanqueando, buscando, pidiendo, llamando, haciendo maromas para poder completar tu mercado. Eso te pasa todos los días. Es decir, un secuestro, un asesinato, un robo, es aleatorio. Pero esto te pasa todos los días. Y además, todos los días que vas al supermercado, te consigues con que subieron los precios de manera brutal. No es que están subiendo poquito, están subiendo exponencialmente porque estás franco en la hiperinflación. Y eso tiene angustiado una parte pues, muy importante de la población venezolana. El proceso inflacionario en Venezuela lleva más de un año. Es un fenómeno que en economía, al menos los fenómenos de hiperinflación, no pueden permanecer mucho tiempo vigentes. ¿Cuáles son las proyecciones para el 2019 en lo que espera en materia económica a los venezolanos? Estamos cerrando el último trimestre. Yo a todos los entrevistados en estos últimos días le he preguntado qué se espera de aquí a que termine el año. Faltan tan solo
semanas para que el 2018 finalice. ¿Qué se espera para el 2019 en materia económica? Sí, mira, estamos en pleno proceso de hiperinflación. Yo creo que lo vive la gente, no hace falta describirla técnicamente. Estamos hablando de que a estas alturas nosotros superamos los 400.000% de inflación acumulada este año. Y resulta que eso es exponencial. Pues vamos a cerrar por encima del 1.000.000% de inflación en el año 2018. Eso es simplemente un proceso hiperinflacionario en, digamos, desarrollo absoluto. Cuando tú miras las experiencias internacionales de hiperinflación, han habido 57 casos de hiperinflación en la historia. Y cuando tú buscas los grupos de países que no han tomado rápidamente las medidas, la decisión, no se ha tomado la medicina rápidamente, el tiempo de duración de la hiperinflación ha sido más o menos 2 años. 2 años es el promedio de duración en la historia de los países hiperinflacionarios que no han tomado las medidas de apertura que son necesarias. Venezuela no la ha tomado. Ha hecho algunos anuncios, incluso teóricamente podríamos decir que anuncios que había que revisar porque sonaban interesantes, pero la implementación ha sido absolutamente nula en términos de apertura, y eso significa que estás en el grupo de los países que, de nuevo, han durado cerca de 2 años. 2 años es el promedio. Hay países que han durado 3, y el peor mala conducta en la historia, que fue Nicaragua, que duró 5 años. Si nosotros tomamos a Venezuela como el promedio de duración, supongamos que vamos a durar lo que han durado normalmente los países en hiperinflación, nosotros deberíamos durar 2 años. Bueno, estamos entrando en el mes de noviembre, estamos entrando en el primer año de hiperinflación en Venezuela. En noviembre del año 2017 fue la primera vez que Venezuela superó el 50% de inflación mensual, que técnicamente se podía considerar como la entrada formal a la hiperinflación. ¿Qué quiere decir? Que estamos todavía a 1 año de llegar a la media de duración de los fenómenos hiperinflacionarios. ¿Eso qué quiere decir? Que no es ni un deseo, por supuesto que no, son las proyecciones. Cuando tú proyectas, dirías que la verdad, el año 2019 completo todavía debe ser un año de hiperinflación en Venezuela. Las medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional, el plan de recuperación económica, veíamos ayer las mesas de trabajo que ha desarrollado el presidente Nicolás Maduro con distintos sectores que de alguna manera son un aval no solamente en materia política, sino económica también para el modelo de gobierno de Venezuela, China y Rusia. ¿Están dando señales de una recuperación de la economía nacional? No todavía. ¿Por qué? A ver, quizás hay un elemento positivo. Yo quiero rescatar primero los elementos positivos. Primero, debo decir que los fenómenos hiperinflacionarios, a diferencia de muchos otros fenómenos en la economía y en la política, la hiperinflación es finita. Es decir, no hay forma de que no se resuelva. Se va a resolver. 2 años, 3 años, pero se va a resolver. Algunas personas podrían decir, oye, qué optimista, 2 años más de hiperinflación y yo voy a estar destruido. Bueno, lamentablemente tengo que decir que todavía no estamos en la fase de solución, pero también tengo que decir que hay países que han durado 100 años de pobreza o 100 años de corrupción. La hiperinflación no existe en años largos. No existe ningún país que tú puedas decir por ahí, hey, esos bichos tienen 10 años en hiperinflación. Eso no existe. La hiperinflación en Venezuela se va a resolver, y se va a resolver como siempre se ha resuelto, con procesos de apertura económica. Ahora, ¿qué hay en lo que el gobierno ha hecho? El gobierno, en positivo, hizo un anuncio que reconocía la necesidad de abrir. Eso no había ocurrido anteriormente. El presidente, más allá de lo que vamos a decir después, que es que la implementación no ha ejecutado la implementación de lo que dijo y que por lo tanto no podemos ver resultados positivos, hay un discurso que al menos cambia lo que había sido el discurso típico del gobierno. Dijo, tenemos que abrir el mercado cambiario. Dijo, tenemos que resolver el problema del déficit fiscal y ser mucho más serios. No podemos seguir generando dinero inorgánico porque estamos matando la economía. Hay que subir el precio de la gasolina y de los servicios públicos. Hay que atar la moneda a un precio internacional como el precio del petróleo. Es decir, eso lo dijo. Si yo te lo digo, tú me dices, oye, ¿quién dijo eso? Pues lo dijo Maduro.
Y yo estoy de acuerdo con cada una de las cosas que el presidente Maduro dijo en ese discurso. El problema es que cuando tú me preguntas, pero eso que dijo Maduro ha funcionado, te tengo que responder que es que eso que dijo Maduro no lo ha hecho. Es decir, y por lo tanto no puede funcionar. Es decir, no es que no ha funcionado el modelo de apertura que ofreció el gobierno. Lo que no ha pasado es que lo aplique. Cuando tú miras la apertura cambiaria, el gobierno dijo, ahora es libre de transarse dólares entre privados sin limitación y se elimina la ley de ilícitos cambiarios. Yo lo aplaudo. El problema es que tú puedes ir, Andina, al banco y puedes buscar dólares a 65 bolívares por dólar, que es el tipo de cambio que el gobierno dice que en el convenio cambiario que se tiene que usar para comprar y vender dólares fijado por el Banco Central. No. Entonces, si tú no puedes comprar dólares en el tipo de cambio oficial, ese mercado no está abierto. Luis Vicente, en materia política, estamos en un país que la política ha determinado todo en los últimos tiempos y veíamos cómo, si haces el contraste de modelos económicos como el de China, siempre cito al autor Andrés Oppenheimer con su libro Cuentos Chinos porque habla de la gran diferencia que existe entre el modelo económico y el modelo político. ¿Cómo está la situación de Venezuela hoy en lo político? ¿Cómo está la oposición? ¿Cómo está el gobierno? ¿Cuál es la percepción que tienen los venezolanos acerca de estas áreas según el último estudio de Data Analysis? 75% de la población en Venezuela quiere cambio. La mayoría de la población siente que el país está mal y que el sistema político no funciona. No creen que el sistema democrático está funcionando, que sus derechos son reconocidos y no creen en los procesos electorales, en la transparencia de los procesos electorales. Ese es el mapa de la mayoría de la población. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno? El gobierno tiene, digamos, el poder. Está en poder. Ahora, con problemas internacionales severos, con sanciones tanto personales para muchos de esos funcionarios como sanciones para el país, que por cierto afectan no solo al gobierno, sino también al pueblo y a la población, porque afecta a todo el mundo y su desenvolvimiento. Pero tiene limitaciones, tiene problemas importantes, tiene aislamiento internacional, tiene fracturas relevantes hacia el interior del chavismo, porque hay un montón de gente que se siente que lo están llevando por un barranco o que el gobierno no sigue el legado del propio presidente Chávez. Ahora, sin embargo, está en poder. ¿Qué pasa en la oposición? En la oposición lo que vas a conseguir es una oposición que tiene dos problemas graves. El primero es que es una oposición fracturada. Están multifracturada, está dividida completamente entre los moderados y los radicales. Los radicales son los que dicen, aquí no hay nada que hacer adentro, hay que buscar ayuda afuera para que vengan y saquen a Maduro. Nosotros no podemos hacer nada. Es decir, desahuciaron el trabajo político en el país. Como que eso ya no sirve, no hay nada que hacer y entonces solo espera un milagro o unos marines. En la parte de los moderados que quieren trabajar, que quieren buscar institucionalidad, partidos, participar en todos los tableros, no son gafos. Saben que hay un montón de limitaciones, que esa democracia no funciona, que las elecciones son complejas, que les hacen trampa. Todo eso lo saben. Pero creen que hay que estar en todos los tableros, que tienen que participar en todos lados. Pero ellos tampoco tienen popularidad suficiente en términos de sus líderes. Luis Vicente, se nos agotó el tiempo y hay dos temas fundamentales que te quiero consultar brevemente. ¿Existen condiciones hoy en Venezuela para un proceso de diálogo? Y lo otro que te quiero preguntar es en materia electoral. Estamos en expectativa de un proceso electoral en el mes de diciembre. ¿Cómo percibes el ambiente? Diálogo es una palabra que siempre existe, porque diálogo es que tú y yo hablemos, aunque nos digamos 4 insultos tú y yo y nos detestemos. El diálogo está pasando. El diálogo pasa cuando un ministro se comunica con un político, con un alcalde opositor, etcétera, e incluso en un chat. Eso es diálogo. Lo que el país necesita no es diálogo. El diálogo siempre se necesita, pero lo que cambia la situación, lo que puede cambiar algo, no es el diálogo, es la negociación política. Es sentarse dos partes que tienen una necesidad. Es decir, un gobierno que necesita la oposición y una oposición que necesita algo que el gobierno tiene. Si están dispuestos a negociar, es porque porque necesitan algo. Eso es lo que puede producir cambios. Pero para que tenga éxito, la oposición tiene que tener poder de negociación. Significa liderazgo, articulación, presión y un pueblo que cree que se puede cambiar.
Las elecciones de diciembre. Las elecciones están muy, pero muy apáticas. Solo 20%, alrededor de 20% de la población indica que está dispuesta a votar. Y la verdad es que cuando le preguntas a los venezolanos por las elecciones de concejales, la mayoría ni siquiera sabe que hay elecciones de concejales en los próximos meses. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Quedaron bastantes temas pendientes, una excusa perfecta para tenerte de vuelta en otra oportunidad. Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, feliz cumpleaños. Gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Recuerden, Venezuela necesita de buenos venezolanos. Milagros.